constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2:03 de la tarde. Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Isel Martínez y hoy en sustitución de Randall Rivera, el director de Noticias Monumental, estaré con ustedes trayéndole matices. Hoy con un tema muy actual que sabemos que van a disfrutar mucho, precisamente y específicamente las personas que siguen redes sociales, porque durante toda esta semana hemos estado trayendo trabajos especiales sobre los 100 días del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís. El lunes anterior les trajimos un análisis sobre los 100 días y hoy tenemos un tema muy especial referente al tema, los 100 días de Luis Guillermo Solís en redes sociales. Y para iniciar con el programa de hoy, les invito a escuchar de una vez nuestro boceto que ilustramos el estado de situación del tema. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Las redes sociales representaron un punto importante en las pasadas elecciones. Una simple declaración o un selfie posteado durante campaña, en cuestión de minutos, aportaba o afectaba la imagen de los candidatos en contienda. Específicamente, si analizamos el manejo del actual presidente de la República, Luis Guillermo Solís, es evidente que fue el candidato que más creció durante la campaña presidencial. Según datos de la empresa Web Mechanics, al 29 de enero de 2014, Solís tenía cerca de 150,000 seguidores en Facebook, casi 50,000 menos que Johnny Araya, a quien en ese momento las encuestas tenían como favorito para llegar a casa presidencial. Hasta que llegó la segunda ronda. Vamos a hacer un trino para la nueva era, de Limón a Guanacaste y de frontera a frontera. Vamos a hacer un trino. Fue ahí donde Solís empezó a repuntar y llegó a casi 350,000 seguidores, sobrepasando en más de 100,000 a Johnny Araya. Estamos creyendo mucho, queriendo mucho estimular la participación ahí, porque es una participación nueva, de nuevo cuño. Francamente, a falta de recursos de pauta y otras cosas que representan más a la política tradicional, pues estamos dejando que la gente se exprese en redes, y a diferencia de otros partidos que están pagando por eso, nosotros estamos dejando simplemente que se convierta ya esto en una tendencia fuertísima. Incluso durante campaña, el mandatario destacó el apoyo y crecimiento en las plataformas virtuales, a pesar de la falta de presupuesto que tenía en ese momento el PAC. Luego de la toma de posesión del poder, en solo un mes, Solís ganó más seguidores de los que obtuvo Laura Chinchilla en toda su administración. El gobernante obtuvo en ese periodo más de 108,000 nuevos seguidores, mientras que la página de la expresidenta 107,873 me gusta, según datos de la misma empresa. No obstante, en estos 100 días, la crítica al gobierno en redes sociales también incrementó. Así lo hizo ver el mismo presidente. Porque no es inocente la crítica que se ha hecho en redes sociales desde foros anónimos respecto de la búsqueda de la debilidad y la incredulidad sobre el gobierno de la República. Aquí hay sectores que tienen miedo por lo que podemos hacer, por lo que están viendo que estamos haciendo y podemos hacer a futuro. Datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, luego de la encuesta realizada para el semanario Universidad, en el marco de los 100 días de gobierno, señalan que un 46,8% se informa a través de redes sociales y un 41,6% por medio de noticias en Internet. En vista de la importancia del tema, hoy en Matices daremos tonos importantes a los 100 días de gobierno en redes sociales. Son las 2:07 de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Les recordamos que estamos por 93.5 FM y en horario de la noche, en diferido a través de Canal 2, La Imagen de la Radio. Y además, les invitamos para que participen a través de redes sociales en @monumentalcr y en Noticias Monumental en Facebook. Y ahora sí, presentarles los analistas que tenemos el día de hoy con un tema que sabemos van a disfrutar mucho. Don Gustavo Araya, analista político de Noticias Monumental. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes, Isel. Un honor, como siempre, acompañarles en este prestigioso programa. Muchas gracias también a Esteban Mora, analista en redes sociales, Buenas de Noticias tardes. Monumental también. Buenas tardes a vos y a Randa y a Gustavo. Un placer estar aquí. Bueno, y un tema que sabemos va a generar mucha participación en redes sociales, como los dije anteriormente. Las redes sociales han tenido una importancia increíble, principalmente en la pasada campaña electoral, pero sí me gustaría que ustedes mismos nos contextualicen a qué se debe esa importancia y cuantitativamente de cuánto estamos hablando, de la importancia que ha tenido las redes sociales durante la campaña electoral y durante el inicio de este gobierno. Gustavo. Bueno, durante la campaña electoral recién concluida nos dimos cuenta de que especialmente cuando se trata de llevar a cabo una estrategia de comunicación, las redes sociales son probablemente el eslabón o el elemento privilegiado para realizarla. Durante la campaña pasada veíamos como, por ejemplo, la bulla publicitaria, lo que estábamos acostumbrados en otras campañas con el tema de propaganda, no fue así, sino que más bien fue en las redes sociales, especialmente en los candidatos que mejor o mayor crecimiento mostraban, en donde tenían un mejor uso y una mayor repercusión o incidencia. Y entonces, digamos, cumplían las redes también el elemento, que es el segundo punto, cumplían el elemento de funcionar como cajas de resonancia, donde quien no podía asistir, por ejemplo, a un debate, quien no podía conocer una idea de un candidato, se enteraba a través de las redes sociales y podía interactuar diacrónicamente, o sea, podía hacerlo con un consumo posterior a que se diera el evento. Y funcionaron muy bien como esas cajas de resonancia, tan es así que, punto número 3, muchos de los candidatos, yo diría que no muchos, tal vez 2 candidatos en especial, hicieron un manejo medianamente inteligente, especialmente, digamos, por inercia y por una condición de etaria y demás, el Frente Amplio, y el segundo lugar, don Luis Guillermo Solís, que bueno, no voy a darle clases aquí al Papa que tengo enfrente, pero que registró perfectamente don Esteban cómo precisamente era una cuestión de día a día, de hora a hora, de segundo a segundo, cómo las intenciones de voto iban marcándose como tendencia, no necesariamente como número. Eso hay que dejarlo en claro, ¿verdad? Las redes sociales no es el mundo real, dicen los que siempre están diciéndonos este estribillo constantemente, y estamos conscientes de que no es la realidad. Nadie está diciendo que lo sea, pero sí que refleja muy bien una realidad, en este caso específico, en donde las redes sociales funcionaron como esas plataformas que mostraban, por ejemplo, esas tendencias crecientes en donde coincidían la intención de voto con, por ejemplo, los likes o los seguidores en las diferentes redes sociales. Digamos que cumplieron esos 3 o 4 papeles preponderantes durante la recién campaña pasada. ¿Qué aportaron diferente durante esta contienda a las redes sociales? Que es evidente, como usted mismo lo dijo, que no es lo mismo que la campaña tras anterior. Absolutamente, digamos, yo diría que especialmente en comunicación política tenemos tres elementos fundamentales: el elemento cognitivo, el elemento de cómo llenar, cómo satisfacer o cómo poder brindarle a la población, en este caso a la población electoral, elementos de carácter material, ideas, conceptos, planes y demás, que todos fueron resonantes en las redes sociales. O sea, la gente se podía enterar perfectamente, salvo casos excepcionales como el del movimiento libertario, que uno entraba a la página y tenía que llegar hasta el infinito para poder entender de qué es lo que se trataba cada uno de sus elementos puestos dentro de la propia página. Pero quien supo manejar en las redes sociales a través de 140 caracteres o de posts inteligentes en, por ejemplo, Facebook, logró hacer muy bien llegar esa información, número 1. Número 2, los famosos selfies, que no tienen otra connotación de que no se trata de un selfie per se, se trata de que por primera vez en la historia de este país un candidato o candidata, en este caso un candidato, pero a diferencia de otras ocasiones, la población sí sentía, y esto es lo que nadie ha entendido todavía, que no es el candidato el que se está tomando la foto, es la persona la que se está tomando la foto en alguien que normalmente no lo hacía. Cuando la gente aspira a la presidencia de la República, y máximo en la campaña recién pasada, teníamos casos diametralmente opuestos, casos en los que llegaba un candidato, no voy a mencionar quién, en 2 Toyotonas negras, último modelo, con 4, 5, 6, 8, no sé cuántos guardaespaldas, y se bajaban en el precario más pobre de este país a saludar a la gente. Mientras por otro lado se tenía
a alguien que andaba de a pie, que estaba dispuesto a tomarse una foto con la persona, que era la persona la que estaba tomando. La persona estaba diciendo: es increíble que yo tenga a la par mía un candidato y me pueda tomar una foto, que no tengo barreras como lo hizo con la presidenta Chinchilla, que no tengo 2 toyotonas y no tengo 8 guardaespaldas enfrente para que me digan que no. Me explico, o sea, hay una diferencia en esto. Y entonces los selfies, y paso al punto número 2 en comunicación política, que es lograr empatía, que es lograr las cosas emotivas que se tiene de estas estrategias. Y se logró cumplir el tema de la emotividad. Y el número 3 que aportan las redes es que precisamente las redes sociales funcionaron muy bien en la dinámica de motivar, de llevar a las urnas, de funcionar como esas plataformas que eran lo suficientemente convincentes para que la gente se moviera, saliera de sus casas, fuera a votar, ya fuera por indignación de que su candidato se retiró, ya fuera porque su candidato no alcanzó la cantidad de votos necesarias para llegar a la segunda ronda, ya fuera por lo que fuera, pero la gente se sintió motivada y generalmente todas estas motivaciones estaban a flor de tweet o a flor de Facebook, ¿verdad? Estaban muy presentes en ese caso. Y aquí, insisto, don Esteban es el que tiene todas las evidencias y nos hizo saber durante toda la campaña precisamente que esos fenómenos se estaban presentando. Precisamente sí, Esteban Mora, que es uno de los analistas que desde hace tiempos adoptamos en redes, tiene datos muy importantes sobre cómo se ha manejado durante estos 100 días el gobierno de Luis Guillermo Solís en redes sociales. Entonces me gustaría que sea usted quien nos introduzca un poquito qué es lo que se ha visto durante todo este periodo. Sí, bueno, para complementar un poco lo que dice Gustavo, que creo que Gustavo habló muy acertadamente de la parte bonita de las redes sociales, también hay que tomar en cuenta, sobre todo en política, la parte fea de las redes sociales, y es que ya no es una comunicación unidireccional entre candidato y electorado, sino que el electorado puede responderle y el electorado puede empezar a burlarse, que lo vimos con 2 casos muy particulares. Eso también juega en las redes sociales y eso también tiene que tomarlo en cuenta un candidato, y eso desde ya nos dice quién no tiene futuro en el 2018 en cualquier campaña política. Las redes tienen sus pros y sus contras, ya es un canal más, imagino que es algo parecido a como se veía a principios del siglo, cuando el ingreso de la radio y la televisión a la campaña política. Ahora las redes están aquí y hay que adaptarse a eso. Bienvenidos al mundo de la economía de la conexión, ya las cosas cambiaron. Ahora bien, en el caso de Luis Guillermo, en estos 100 días, aparentemente, bueno, aparente no, realmente los números han caído, eso no hay ni la menor duda. Sin embargo, todo tiene una explicación, y eso es lo que fue más difícil encontrar. Don Luis Guillermo lleva un crecimiento meteórico después de las elecciones, solo entre el 3 y 4 de febrero. Don Luis Guillermo registra más de 50,000 seguidores más en su página de Facebook, contra 1,700 de don Johnny Araya. Ya ahí se sabía cuál era la tendencia, ya se sabía cuál era el acomodo, las redes nos dieron una pista, y aún así don Luis Guillermo sigue un crecimiento meteórico constante hasta el 6 de abril. Y ahí se tiende a normalizar la situación y entra el 8 de mayo. A partir del 8 de mayo y el mes siguiente, don Luis Guillermo sigue registrando números impresionantes. Cualquier empresa desearía tener esos números. Más o menos durante el Mundial se empieza a notar una desaceleración. Y esa desaceleración viene constante al día de hoy, aunque ya en estos días se empieza a notar un ligero crecimiento. Entonces, a primeras luces, uno podría pensar de que los recientes comentarios sobre el gobierno están reflejándose en las redes, y no es cierto. Si empezamos a ver estadísticas por separado, nos damos cuenta, por ejemplo, que don Luis Guillermo ya alcanzó el techo. Aparentemente hay un techo de seguidores en Costa Rica para Facebook, y la primera pista la da la página de Teletica, la del noticiero. Pareciera ser que ese número está cerca de los 600,000 seguidores, y don Luis Guillermo ya lo alcanzó. Inmediatamente empieza una desaceleración, igual que le pasó a Teletica en enero. Lo hemos visto también con otras marcas. Al llegar a ese número, si son estrictamente locales, se empieza a frenar. Y si viéramos lo que sucede en estas últimas semanas en las redes sociales y lo tratamos de llevar
a la página o a las estadísticas de él, deberíamos ver ciertos números reflejados en los comentarios que dejan en su página, y no, también vienen cayendo, constantes, o sea, no se han detenido. Y en otras palabras, no sucede como le sucedía a doña Laura, que cada vez que había un problema eran las redes sociales donde descargaban y directamente en la página de ella. Recordamos que hace un par de años hubo un caso donde la página de Presidencia bloqueó a un usuario y fue a quejarse a la Sala Cuarta, creo. Entonces, aquí no se está dando. No pareciera haber un signo de descontento que se refleje en redes sociales. La cuenta de Twitter, por ejemplo, sigue creciendo. Hoy es 97.600. Exacto. Él sigue constante. Sí, hoy la vi en 97.700 seguidores aproximadamente. Exactamente. Eso, y estaba creciendo, es que no me di cuenta del dato anterior. Exacto. Él no se ha detenido. El crecimiento sigue constante en Twitter y en Facebook. Bueno, ya tenemos un techo. Entonces las estadísticas están reflejando que lo que sucede no es que hay un descontento, sino lo que sucede es un cambio en la estrategia. Y aquí, esto va a sonar un poco extraño, pero lo que tenemos, si nos devolvemos a octubre, tenemos a un candidato, Luis Guillermo Solís, que gradualmente deja de ser candidato y se convierte en estrella de rock, ¿cierto? Se convierte en un rockstar. Y es que en la documentación, en la literatura moderna sobre redes sociales, hay una diferencia clara entre lo que es un seguidor y lo que es un fanático. En un momento, Luis empezó con seguidores y terminó teniendo fanáticos, muy al estilo de cualquier artista de cine y de cualquier rockstar. Y eso lo notamos durante la segunda ronda, cuando, bueno, los números en redes sociales decían prácticamente al otro lado, pida clemencia porque no puede. Pero al ingresar la campaña, al ingresar el gobierno, yo creo que ellos asumen el rol de, ok, sí, ya no somos candidatos, ahora ya soy presidente. Y hay un cambio en la estrategia que lo vuelve a convertir a esa persona de fanático a seguidor. Entonces, donde ya un seguidor no le va a responder tanto como un fanático. Y es lo que estamos viendo en estos días. Los esporádicos ataques que hay hacia don Luis en redes sociales, no son tan esporádicos, pero son muy constantes, de pocas personas, ocasionalmente son respondidos por terceras personas. Son, si no me equivoco, yo siempre veo los mismos. Exactamente. Entonces eso lo que hace es, a mi forma de ver las cosas, descalifica la crítica. Si es la misma persona la que siempre se está quejando, pues ya es un problema con una persona en particular y no es con todos. Veámoslo así, ¿qué sucedía con doña Laura cada vez que había un problema? Eran decenas de cuentas o miles de cuentas quejándose y opinando. Eso no lo vemos todavía aquí. Entonces son unos pocos que están hablando mucho. Y los números lo reflejan. Lo que sucede es que don Luis ahora tiene seguidores, ya no tiene fanáticos. Aún así, yo creo que perfectamente, arriesgando un poco más, siendo un poco más creativo, Casa Presidencial puede girar de nuevo y convertir esos fanáticos, esos seguidores en fanáticos, y estamos hablando de 600,000 fanáticos que se convierten en un pequeño ejército que definitivamente adelantan el cassette a la economía de la conexión pensando en el 2018. Voy a tomar un punto que está señalando Esteban que me parece medular, porque no sé si comulgamos, me encantaría más bien disentir. Adelante. Porque Esteban es un cráneo interesante como para tener disentimientos muy bien que encuentros. Mi hipótesis es que como no hay estrategia general, es más, lo digo categóricamente, si uno no tiene una estrategia general, y apuntando lo que decía Esteban, bienvenidos a la era en que los medios digitales son los medios que existen y son como cualquier otro medio, como cuando pasó a la televisión y la radio, deben ser considerados dentro de una estrategia global de cómo atiendo la radio, cómo atiendo la tele, cómo atiendo los medios impresos, cómo atiendo cómo atiendo las redes. Tienen que formar parte, no se puede hacer, se pueden hacer estrategias individuales, pero tienen que depender de una estrategia global, porque no pueden ser islas que estén disonantes entre ellas, dando mensajes diversos, o cual si se tratara de públicos absolutamente distintos. A mí, cualquiera, y creo que Esteban comulgaría conmigo, y es ahí donde tengo el elemento, probablemente yo veo telenoticias
probablemente, y perdón por señalarlo, pero probablemente también sigo la señal en Canal 2, pero también sigo un Monumental en las mañanas, también veo Matices, pero también estoy en redes sociales. Me explico, es convergente. Yo no puedo oír cosas disonantes en los diferentes medios. Yo tengo que estar escuchando desde Casa Presidencial, si tiene una estrategia, algo que me sea consistente, que me guarde ese respeto como audiencia. Lo que pasa es que creo que no hay esa estrategia y se abandonó la estrategia y el primer eslabón que nos está haciendo ver esa caída o esa no existencia de estrategia son las redes, porque ahí entonces se ve al presidente y eso digamos, a partir de la invitación con más intención todavía, cuando me dijeron que me invitó Isel para venir a este programa, me puse a ver que el presidente postea una foto, postea su agenda, postea la reunión con los jóvenes, postea que va a estar dirigiendo el Consejo de Gobierno, perdóneme, está disparando con escopeta todos los contenidos posibles, habidos y por haber, sin un direccionamiento claro de dónde vamos, 2, 3, 4, 5 elementos fundamentales que me hagan saber a dónde va la estrategia de comunicación. Está disparando para todos lados, está disparándome todos los contenidos de la vida, está disparándome, era mucho mejor todavía en campaña. Es que es muy sencillo, en campaña puedes jugar el riesgo. En este momento, ¿vos te lo jugarías? No, absolutamente. Exactamente, ese es el punto. Entonces, lo que tratas de hacer en los medios digitales es una réplica de lo que harías en medios no digitales, más tradicional. Eso tiene lógica. Para mí, yo lo rompería, porque yo arriesgaría más. O sea, lo que a mí me funcionó en la campaña no necesariamente me tiene que funcionar ahora. Si en este momento tenemos un presidente con selfies, entonces lo van a criticar. Ok, pero quiere decir que se puede empezar a arriesgar y a hacer pruebas para definir una estrategia específica en redes sociales que no necesariamente funciona en los otros canales. Pero que sí obedece una estrategia general, porque no podemos dejarla huérfana, cual si se tratara de un canal que tiene una dinámica en la que solamente cierta gente lo van a ver. Es concomitante, número uno. Y número dos, ya para terminar, o al menos con esta parte, me parece que precisamente me parece que hay como una especie de abandono de los medios digitales, ¿verdad? Por parte del gobierno. Por parte del gobierno. Y ese abandono puede ser que haya estado al no haber incentivos o al no haber suficientes, digamos, de alguna manera, estímulos para la población, sí, me convierto de fanático a seguidor, porque en realidad no me están tratando como fanático, me están tratando como seguidor, me están tratando como cualquiera, al que me le están pasando la agenda para que la vea, me están pasando que hoy dirijo Consejo de Gobierno, o sea, no me están dando contenidos fuertes, válidos, que me dirijan a un contenido de esa estrategia grande. Y entonces, a lo que estamos viendo, o al menos desde mi perspectiva, un elemento más que me lo ratifica, es que la página de Casa Presidencial sigue siendo la misma. No ha habido cambios, o sea, en este gobierno, ¿verdad? Es una página desatendida. Y entonces, no sé si le maneja la cuenta a alguien al presidente o si es el presidente quien maneja su cuenta, pero en uno u otro caso no veo diferencia y debería verse. Durante estos días que hemos estado haciendo análisis, a lo largo de los 100 días, no solo durante esta semana, he dicho en Matices varias veces, hemos hecho algunos análisis. Los mismos especialistas en comunicación política y en ciencias políticas han coincidido en que a veces parece más bien que el gobierno sigue dentro de la misma campaña, que no ha tomado acciones. No, para nada. No, eso es falaz. Ok, entonces eso no se evidencia en Twitter. No, vamos a ver, lo que pasa es que ese es un estribillo bastante interesante, construido desde una simbología desde la oposición, que no es que esté equivocada del todo, pero que evidentemente se lo están endilgando para seguir como que toda esa alegría, y para poder seguir ellos con su discurso, porque tienen un vacío de discurso. Si hay un momento en la historia en que Costa Rica nos encontramos con un gobierno que no tiene oposición, que está fragmentada, que está debilitada, que está prácticamente inexistente, es este. Entonces, han encontrado 2 o 3 exponentes, que si quiere extraprograma, hasta podríamos empezar a buscarlos, en donde uno ve que siempre son las mismas historias de toda la vida, que siguen posteando lo mismo. ¿Y de qué se trata? De que sí, evidentemente no es el gobierno necesariamente, pero sí es la dinámica con la que venía la gente acostumbrada, y la gente sigue administrando su propia dinámica, porque no ha habido una estrategia que me cambie la dinámica. Entonces venimos por inercia, es pura inercia de lo que la gente estaba acostumbrada. No es ni siquiera el propio gobierno que sigue tomándose selfies o que sigue teniendo... No hay estrategia, simplemente.
no la hay, entonces se llena con cualquier contenido. ¿Cómo se articula una estrategia? Una vez ya se ha tocado el techo de los seguidores. Eso depende. Eso lo cobra Esteban. Es que eso depende. Cada caso es particular y en medios sociales las estrategias son muy dinámicas. Por ejemplo, y cito un caso de lo que es tomar decisiones aquí en último segundo. El lunes que murió Robin Williams, inmediatamente Burger King quita un trend promocionado en Twitter justamente para no competir contra lo que está diciendo la comunidad. Esas son decisiones que se toman en minutos y cuestan un montón de dinero. Entonces yo siento que pensar en redes sociales como se piensa fuera de ellas no funciona. Aquí hay que empezar con el ensayo-error y en caso de ser uno presidente, uno tomaría más en cuenta el riesgo de jugar con el ensayo-error, que creo que eso es lo que ha sucedido en este caso. Yo soy fanático del ensayo-error, yo sí tomaría más riesgos, pero eso no quiere decir que la gente lo vaya a hacer. Y aquí hay que empezar a probar, hay que empezar a medir características. Cito un ejemplo, sacando cálculos durante el último mes, a las publicaciones de don Luis Guillermo en la página de Facebook, más del 60% son mujeres los que hacen like. Sin embargo, es casi el 60% son los que comentan, son hombres. Entonces hay diferencias y hay que adaptar el contenido a los tipos de género dependiendo de lo que se quiera obtener. Entonces, es muy difícil aterrizar una estrategia para medios sociales e integrarla con los demás canales. Yo siento que las redes sociales son un mundo. Siento que tienen mucha fuerza, definitivamente tienen mucha fuerza. Me llamó mucho la atención la conferencia de prensa del lunes, fue lo de Iván Barrantes, que muchas de las preguntas ya los había escuchado en redes sociales. Claro. Me parecía que los periodistas estaban tomando contenido de redes sociales para venir a preguntarle al presidente. Entonces, yo siento que las redes sociales están jugando un papel cada día más importante y mucha gente no quiere admitirlo. Y definir una estrategia es algo que no es sencillo. Okay. Son las 2:30 de la tarde. Vamos a hacer en este momento una pausa, ya volvemos con más. En este momento estamos hablando sobre los 100 días del gobierno de Luis Guillermo Solís, esta vez en redes sociales. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Continuamos con matices, son las 2:36. En este momento, o hace algunos momentos más bien, hicimos una pregunta en Facebook a la gente, o en Twitter más bien, a la gente que son seguidores por esta red social, y les preguntamos cómo evalúa el manejo del gobierno en redes sociales. Hay mucha participación. Muchas gracias a Mariano Villarreal, que dice: un manejo pobre y sin coordinación, muy diferente de lo que se mostró en campaña, que tenía un norte claro. JP dice: ha sido bueno, las cuentas de @presidenciacr y Asamblea CR nos informan de lo que hacen. SAC 406, bien, pero la cuenta de Twitter del presidente era obvio que él no la escribía. Aquí, esto es un comentario interesante. ¿Cuánto influye que sea el mismo presidente o el mismo funcionario quien administre la cuenta? ¿Cuánto genera esto en credibilidad? A mí me parece que es difícil todavía encontrar gente que crea que el presidente pueda manejar 24/7 su cuenta de Twitter o su canal de Facebook. Porque Laura Chinchilla decía que ella sí lo hacía. Sí, definitivamente. Ella manejaba la de Twitter. Después del autobombo en Facebook, no. De aquella vez que ella publica algo y se autofelicita, eso es un error de community manager y salta toda la vista, no es ella. Pero, a mí me parece muy difícil que haya gente que crea que un presidente pueda manejar eso 24/7. ¿Es recomendable que haga eso un presidente? En teoría de la comunicación, y especialmente, en teoría de la comunicación política, se dice que uno tiene que llegar
hay un autor que lo señala, digamos, no quiero ponerme muy académico, pero digamos, Orozco, Jesús Orozco, dice que tiene que llegarse a un contrato, ¿verdad? Y ese contrato es un contrato tácito, o sea, no es explícitamente, pero sí tiene que llegarse a un contrato con el público, con la audiencia, de decir, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, sepa lo que soy yo, ¿verdad? Y si a las 11 de la noche le estoy contestando, soy yo, no soy community manager, pero sepa lo que sí estoy en consejo de gobierno, no tengo la habilidad de estar manejando consejo de gobierno y estar tuiteando al mismo tiempo. O sea, eso sería, aparte de iluso, hacerle creer a alguien eso, uno tiene que ser lo suficientemente transparente con la gente con la que está interactuando y decirle, vean, señores, yo no tuiteo cuando estoy en verdad, pero decirles, vean, si quieren hablar directamente conmigo, lo hacemos tempranito en la mañana o muy tarde en la noche. Pero eso tiene que empezar ya a manejarse de esa manera, porque las redes sociales, si no es uno y se le están manejando y uno dijo que fue uno, como dice Esteban, te crucifican. Y si es uno y se hace pasar por un community manager para decir, es que me hackearon, ¿verdad? Cuando ponen una tontera, también te crucifican. O sea, las redes sociales son en eso, y especialmente Twitter, es absolutamente ácida y fuerte. Y ahí tiene que llegar uno a un contrato, a una forma, a un convenio, aunque fuera tácito, con sus públicos, de cuándo los va a atender y cómo los va a atender. Hay un elemento que ahora citó Esteban, que dijo ensayo y error. Ahorita fuera de micrófono lo que les preguntaba es, ¿hay los suficientes antecedentes para saber cómo manejar redes sociales en función a las experiencias que se han dado en el pasado? Se podría decir que sí, pero la realidad es que no. Ok, las redes evolucionan demasiado rápido. Posiblemente si uno va a una empresa y pregunta, le van a definir una estrategia. Esa estrategia posiblemente esté avanzada en historias de éxito de otros casos y con un enfoque más empresarial. Sin embargo, nosotros, por lo menos aquí en Costa Rica, usualmente no tenemos ese rockstar en redes sociales, esa figura que concentra tan más poder que una empresa, entonces es algo completamente nuevo. Y ahí es donde cualquier molde se rompe. Cito, como lo estábamos hablando fuera de micrófono, el mejor ejemplo que tenemos en este momento en redes sociales es Lady Gaga. O sea, Lady Gaga tiene su estrategia, que es muy espontánea, muy variante. Ella, por ejemplo, cada vez que le dice Little Monsters a sus seguidores, eso le da un sentido de identidad a ellos, muy parecido a lo que hizo don Luis Guillermo con los selfies. Entonces tiene todo el sentido. Pero aquí nadie te va a recomendar, mira, fíjate en Lady Gaga y empiezas a trabajar igual. No, tienes que tomar elementos de un lado, modificarlos, adaptarlos, probarlos y ver qué sucede. Y ahí vas construyendo tu estrategia. Algo que está señalando Esteban, que es muy curioso, que respecto de cómo se crean los contenidos en las redes sociales. Y voy a referirme al tema de los selfies. En esto, obviamente, para los que son de Liberación Nacional, van a decir, es que esta gente está con el PAC, y estamos acostumbrados a esas críticas. Si uno critica entonces al PAC, es que está con Liberación Nacional. Quitémonos las banderitas ya, porque ya pasó eso, y ver solamente todo esto en términos políticos es ser obtuso, cuando no, ¿verdad?, decirlo más feo. Ya raya en la irracionalidad. Pero hablemos del tema de los selfies. Cuando se monta la campaña del selfie presi, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, ¿a quién estás insultando? A la persona que se tomó la foto con el presidente. Le estás diciendo, idiota, usted cayó en la trampa, usted fue un iluso, usted no se dio de derecho, usted es un ridículo. No es al presidente actual, es a la persona que le dijo, presidente, o candidato, tomémonos una foto. Y no lo han pensado, lo hicieron a la usanza antigua, a la usanza ya vetusta de hacer política, y no les ha pasado por la mente que cada vez que lanzan un insulto no se lo están lanzando al presidente, sino que se lo están lanzando a la gente en sí misma. Entonces, así quieren tener seguidores. Entonces se convierten en campañas boomerang. ¿Por qué? Porque no entienden que las redes evolucionaron, que el selfie no significa el selfie anterior, el selfie ahora tiene otra connotación. ¿Y cuánta gente, y cuál es el fenómeno más extendido en los Estados Unidos en las redes sociales, y por qué Instagram es tan famoso? Por los selfies. ¿Cuánto riesgo hay de que una campaña, citando la palabra que acaba de usar usted, que me llamó mucho la atención, se convierta en boomerang? ¿Cuánto riesgo hay? Bastante. Todos los días. Y ahí sí comulgo con Esteban absolutamente que es un tema de ensayo y error. Uno nunca sabe cuándo una campaña se va a convertir en una campaña. Exacto, la gente, yo siento que
llamémoslo así, mucho pegabanderas cree que tira una piedra y lo que está tirando es un boomerang. Sí. Y bueno, eso es un punto. Cuando se está construyendo una campaña a partir de un antivalor, o se está construyendo desde una trinchera específica, generalmente tiende a ser una campaña boomerang. Porque entonces, por ejemplo, este presidente tiene 45 contradicciones. Ok, doña Laura tenía 692 huelgas en un año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una campaña, una competencia, a ver quién tiene más huelgas que contradicciones. Eso es obtuso, eso es lo más ilógico del mundo, ¿verdad? Que este gobierno no ha cumplido nada y que tiene 38 puntos, ¿verdad? Y que la gente estaba muy contenta y la ruta de la alegría. Doña Laura tenía 38 puntos a estas alturas del partido y la gente estaba muy contenta. Me explico, o sea, ahora uno no puede tirar la piedra hacia arriba porque resulta que nadie está exento de esa crítica. Entonces, si usted hace la crítica con mala hazaña y si usted hace la crítica pensando en trincheras políticas, está cometiendo 2 errores consecutivos y 2 crasos errores. Lo mejor es hacerlo de buena voluntad y pensando en el país. Muchas veces cuando lanzan una crítica a alguna figura pública, tal vez no es la misma figura la que sale a responderle a la persona que le está criticando, sino son los mismos seguidores que salen a defenderlo. ¿Cuán importante es esto? Que sean los seguidores y no sea la misma persona a la que se le está lanzando la crítica. Eso es clave de aquí al 2018. Y vuelvo al punto, economía de la conexión. Si don Luis Guillermo vuelve a convertir esos 600,000 seguidores que tiene en Facebook y 90,000 en Twitter de seguidores a fanáticos, va a tener un pequeño ejército que va a pelear con él, pelear por él, y ahí es donde van a salir ellos a defenderlo. Eso es lo que no sucedía con los otros casos cuando se veía que la defensa era más artificial. Creo que eso es clave, pero eso depende mucho de la forma en la que se manejan las redes sociales. Y aquí, insisto, hay que salir del esquema convencional y hay que empezar a probar qué funciona y qué no. Durante campaña fue evidente que hubo un buen manejo en redes sociales, ¿verdad? Luis Guillermo Solís, lo evidencian los gráficos y el crecimiento que tuvo. Absolutamente, y eso que estaba diciendo Esteban es fundamental, a partir de tu pregunta. No hay mejor estrategia, y en campaña se logra, precisamente, que es darle contenidos válidos a tus propios seguidores. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes una campaña o una estrategia en redes sociales, como es lo que está sucediendo ahorita en gobierno? Han desprovisto a sus propios seguidores de cualquier instrumental, de cualquier herramienta, de cualquier posible contenido que puedan utilizar como arma para combatir las críticas. Los dejaron solos en la batalla. Siento que eso se puede definir como la paradoja llamémoslo la paradoja del éxito, la paradoja de la popularidad. Mi amor en tiempos del Facebook también. Me van a seguir copiando la frase. Le estoy dando el crédito, la dijo usted. En este momento yo siento que se hicieron tan populares, tuvieron tanto éxito en redes sociales, que ese mismo éxito los inhibe de empezar a experimentar. Entonces el riesgo de cometer un error, y ahora que tienen más ojos encima y además ya están en zapote, los cohíbe. Y ahí sí, ahí es cuestión de ser más temerario y empezar a arriesgar. Y tiene razón Esteban, perdón por insistir, pero es que una cosa es una estrategia desarrollada para campaña electoral y otra cosa es una estrategia pensada desde el punto de vista del gobierno. Entonces no se vale, ¿verdad?, pensar que te van a rendir por decirlo así, las balas desarrolladas para la lucha electoral que te rindan para gobierno. Son armamentos absolutamente distintos. Unos pensados en función del otro, absolutamente, pero no necesariamente los mismos. Y entonces pensar que vamos a seguir viviendo de los selfies, pensar que vamos a seguir, y ahí sí los critico, como única estrategia, o pensar que vamos a seguir viviendo de la ruta de la alegría, o pensar que no. Ahora usted me habló de la ruta de la alegría, dígame por qué debo estar contento. Usted me habló de cambio, dígame por qué tengo que creer que está cambiando. Usted me habló de selfies, demuéstreme que usted está cerca mío, ¿verdad? Ya cambió, ya ahora la promesa se tiene que empezar a cristalizar, y de no hacerse, la primera, insisto, el primer eslabón en donde se van a empezar a notar todas las críticas es precisamente en la cuna de la crítica, en este caso en las redes sociales, en Twitter. Tenés una sesión de grupo abierta permanentemente, prácticamente las 24 horas del día, para que si cometes un error, sepas más o menos de qué magnitud es el temblor CR que se está sucediendo con la crítica, ¿cierto?
Basta con entrar a Twitter y empezar a darse cuenta que lo de Iván Barrantes era importante. ¿Cuánto? No sé, pero aquí como era tan importante me podía hacer un daño. Entonces ya lo tengo registrado, es un sismógrafo interesante. ¿Cuánto me puede estar haciendo daño mi ministro de la Presidencia? Vamos a ir a Twitter a ver cómo funciona, a Facebook, vamos a ir a ver a las redes sociales cómo se mueve este tema. Que no está impactando a la gente, cierto, hoy no. Pero paulatinamente de ahí salta al otro lado. Por eso que las redes, es ciertísimo, no son el mundo real, pero sí impactan el mundo real. Okay. El manejo todos coincidimos en que el manejo en campaña fue bueno, pero ¿está preparado el gobierno para un manejo en redes sociales? No necesariamente un estratega de campaña es un buen estratega de gobierno, sino que lo diga Sun Tzu. Efectivamente, creo que para mí les tomó por sorpresa el éxito, empezando por ahí, los dejó, digamos así, fuera de base. Sin embargo, yo insisto en que es ese miedo a arriesgar lo que los ha cohibido de estar más activos en redes sociales. Esa es mi teoría, porque todos los elementos están ahí para hacer un gran trabajo, pero tal vez ese miedo del qué dirán lo que los está inhibiendo. Ok, son las 2:48, vamos a hacer la última pausa del programa. Hoy vamos a estar hasta las 3 de la tarde porque hay una transmisión deportiva a partir de esa hora. Ya volvemos con las conclusiones del programa de hoy. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Adquiera un... La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Muchas gracias por continuar en sintonía de Matices, y ya para ir cerrando, porque ya nos está cayendo el tiempo encima, me gustaría hacer esta conclusión o este arte final, como dice nuestra cortina, basados en una pregunta muy concreta. ¿Ha sido bueno el manejo de redes sociales de este gobierno? No. La respuesta categórica yo diría es no. Se desinfló el ímpetu que venía de campaña, se cuasi abandonó, no diría que lo abandonaron todo porque todavía siguen presentes, pero se cuasi abandonó a sus propios seguidores, coincido con Esteban, en las redes, se cayó en la formalidad, ¿verdad? No en la cercanía al pueblo, sino en la formalidad del poder. No hay una página web, no hay estrategia general, no puedo trabajar en eso, y los temas críticos los estoy haciendo o los estoy dejando que se vuelvan más críticos y no los estoy atendiendo. No tengo ahí el reflejo de la realidad. Esteban. Ahí sí, coincido con Gustavo, aunque no soy tan cruel. Sí, se cometieron errores, o hay errores, definitivamente se pecó de ser muy normal, se hizo lo que ya ha funcionado, entre comillas, y se dejó de experimentar. Bueno, ya son las 2:55. Muchas gracias. Yo creo que vamos a necesitar otro Matices para volver a ampliar y a profundizar en este tema. Muchas gracias a usted que nos ha seguido y que nos va a seguir en horas de la noche también. Volvemos mañana con horario normal de 2 a 3:30. Buenas tardes. Buenas tardes.